A 12 del mediodía con nuestros compañeros. Estuvieron conversando Félix y Gabriel, ¿no? Un poco brindándonos la información relacionada a cómo ha transcurrido esta situación de los efectos del poderoso doble sismo que afectó a buena parte de la ciudad de Caracas, por supuesto el estado La Guaira, pero sobre todo una gran parte del país. En tan solo minutos vamos a conversar con Carlos Villanueva. ¿Quién es Carlos Villanueva? Él es ingeniero y arquitecto de Incomark. ¿Y por qué decidí yo contactarlo? Porque definitivamente este fenómeno que es tan inusual, tan atípico, que ha sorprendido no solamente a nosotros los venezolanos, sino al mundo como tal, porque hay escasas o casi nula referencia de lo que aquí se ha presentado. Esto, por supuesto, ha generado cualquier cantidad de dudas, como por ejemplo, si los epicentros fueron en Yaracuy, ¿por qué el estado La Guaira se vio tan afectado? Y aprovechar también la oportunidad de aclarar ciertas dudas en cuanto a todo lo que tiene que ver con las edificaciones y con los suelos. Yo entonces quiero darle la bienvenida a Carlos Villanueva. Él pertenece a la firma Incomark. Bienvenido, Carlos, a esta transmisión. Hola, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, quería preguntarte, bueno, ¿cómo influye, no? Lo primero, todo lo que es la profundidad, el sedimento en el Valle de Caracas, para empezar con Caracas, en toda esta afectación que hubo, particularmente en la zona de Los Palos Grandes y Altamira. ¿Qué tiene ese suelo que es tan sensible, al igual que en San Bernardino, a diferencia del resto de la ciudad? Oye, Caracas no es plana por debajo, es como una especie de tazón de roca lleno de sedimentos sueltos, bien sea arena, grava y arcilla. Por lo menos en la zona como Los Palos Grandes o Altamira, ese tazón es increíblemente profundo. Ok, y en este caso, Carlos, ¿cómo pudiéramos describir los otros tipos de suelos de la ciudad? Oye, en cuanto al tipo de suelo, el suelo es algo que puede variar en cuestión de metros. Por eso es muy recomendable antes de realizar cualquier edificación, realizar un estudio de suelo correspondiente para poder saber cómo distribuir las cargas en él y cómo mejorar sus propiedades. Tú sabes que una de las cosas que ha llamado mucho la atención, siguiendo con la zona de Los Palos Grandes y Altamira, es que, por ejemplo, en el edificio Petunia, ¿no? El edificio Petunia son dos torres, ¿no? Uno, por supuesto, la lógica te lleva a saber que ambas torres se construyeron en el mismo momento. ¿Qué puede incidir? ¿Cuál es el factor para que una torre se desplome y la otra se mantenga en pie? Oye, eso se debe a la interacción del suelo-estructura. Apenas se mueven unas cuadras en Caracas, la profundidad del sedimento cambia notablemente. Tengo un ejemplo. Si tenemos un edificio A de 10 pisos que está sobre un espesor de suelo y justamente al lado hay una frecuencia en cuanto a los 10 pisos, sufre daño severo en el momento del sismo. Pero si tenemos un edificio B totalmente idéntico que está a 3 cuadras más abajo, pero allí el suelo es más delgado o más profundo, la onda del suelo no sintoniza con el edificio. Y esto hace que el edificio tenga probabilidades de sobrevivir. Okay, o sea que es, digamos, la concurrencia, ¿no? Del tipo de suelo con la onda, ¿no? Ahora, tú sabes también Sí, que, tú sabes también que hemos podido observar, por ejemplo, mucho con los edificios de Altamira, de Los Palos Grandes, y algunos edificios que tuvieron, digamos, grietas o que más bien prácticamente se le desplomaron las paredes, pero el edificio se mantiene sólido, ¿no? Es decir, no sufrió ni siquiera una inclinación. ¿Qué hace, qué factores hacen para que eso ocurra y aún así el edificio esté en pie, ¿no? Oye, lo que conserva la integridad propia del edificio, la integridad estructural, vendría siendo una buena cimentación.
Ahí es donde viene, o sea, donde entra ese punto clave, que es el estudio de suelo. Un estudio de suelo me indica a mí el tipo de suelo que tengo, si es un suelo arcilloso. Es donde yo voy a determinar qué tipo de edificación es la más conveniente para poder resguardar la integridad del edificio. Por lo menos en el caso de nosotros, los ingenieros, nosotros realizamos estructuras no para que sean totalmente rígidas y nunca se caigan, sino para que dé tiempo de la persona poder evacuar de forma eficiente, sin que se le desplome el edificio encima. En el caso del estado de La Guaira, todo lo que estamos viendo prácticamente ha ocurrido a la orilla del mar, ¿no? En lo que es la costa como tal. No hemos tenido incidencia, por ejemplo, gracias a Dios por supuesto también por ellos, en lo que son las barriadas, los sectores montañosos de La Guaira. Por ejemplo, en Catialamar hay un número significativo de barriadas que están en las montañas. Definitivamente el hecho de estar en zonas de roca firme, como llaman, ayuda a mitigar los efectos de un sismo, sobre todo de la potencia del que tuvimos el día 24, en este caso doblete, ¿no? Como tal. Sí, correcto. El hecho de solamente, o sea, la fundación toque estrato duro, en este caso roca firme, ayuda bastante. Pero en el campo de la ingeniería, o sea, en el mundo de la construcción, no todos los terrenos son óptimos y no en todos los terrenos se logra tocar roca firme. En ese caso se aplica una técnica de construcción mediante pilotes y el pilote se mantiene por la fricción del suelo. También se pudiese utilizar lo que son las losas de cimentación, losas flotantes, para mantener la estabilidad de la estructura. O sea, estos edificios que se desplomaron muy probablemente estaban escasos de estas estructuras. O sea, más allá de la condición del terreno, pudieron haberse mantenido en pie si tuviesen las estructuras adecuadas. Sí, correcto, pero acá también juega algo en contra. Hay gran parte de esos edificios que son demasiado viejos, y no tanto los años, sino la falta de mantenimiento adecuado, porque aquí generalmente hacen una construcción y no le dan el seguimiento adecuado para que ésta se mantenga en pie durante más tiempo, o sea, prolongar su vida útil. Ok, estamos hablando que estos edificios en su mayoría fueron construidos en los años 80, 90, estaremos hablando que hubo un importante boom de construcciones en estas décadas y que no se aplicó el estudio en el momento. ¿Por qué? ¿Por descuido, por desinformación o porque no existía la tecnología en ese momento para determinar la calidad del suelo? Oye, generalmente no aplican el estudio en la gran mayoría de los casos por temas de costo. Muchas personas lo ven como un gasto innecesario, cosa que es totalmente errado, porque con la integridad estructural no se juega. Eso es un factor muy importante a la hora de hacer una construcción. De nada vale construir una mansión sobre una nube. Y desde aquellos años, lo que son normativas técnicas y estudios siempre han existido. O sea, que las normativas prácticamente se mantienen. El tema ha sido en estos edificios el mantenimiento. Y ese mantenimiento, en líneas generales, ¿no? Para quienes no somos ni arquitectos ni ingenieros, ¿nos puedes decir en qué consiste y cada cuánto se debe realizar? Debe, por cierto, esto hacerse netamente de manera privada, es decir, la parte de condominio de cada edificio, o hay una responsabilidad también de los entes gubernamentales en este sentido. Generalmente va de parte y parte el debido mantenimiento. O sea, se puede realizar un mantenimiento preventivo que es muy bajo el costo en cuanto al tema de reparaciones. Ya cuando procedemos un mantenimiento correctivo, el costo puede ser hasta 3 veces mayor que el mantenimiento preventivo. Y hablar de una rehabilitación, cuando estás hablando de ya la rehabilitación de la estructura en total, o sea, una reconstrucción completa de la estructura, es muchísimo más. Ok, actualmente... Pero en sí, el mantenimiento puede ir por ambas partes. Puede, bien sea, ir por parte del Estado o por parte de los mismos vecinos. Se organizan y planifican realizar un mantenimiento, o sea, unas inspecciones periódicas a la estructura. Bueno, visto esta gran tragedia
a tu criterio profesional, ¿qué dice? Definitivamente en toda esa línea de extensión de costa del estado Vargas, estamos hablando inclusive desde Catealamar, por supuesto, y llegando hasta lo que es Caribe, Macuto, ya en unos años, durante este periodo de reconstrucción, definitivamente la gran recomendación es no construir edificios. Pregunta número 1, y si es así, sería edificios y a la vez ningún tipo de vivienda. A tu criterio, ¿qué debería, cómo debe quedar este terreno en unos 5 o 8 años? Lo primero sería hacer una evaluación del suelo como tal, para poder determinar si el suelo es apto y qué tipo de edificación, porque no todos los suelos no en todos los suelos tú puedes construir un conjunto residencial, zonas comerciales, eso va mucho en las ordenanzas de los municipios, y actualmente muchas personas no respetan ese tipo de ordenanzas en cuanto a qué te indica alturas, retiros, qué tipo de construcciones. Sí, correcto. En este caso, ¿cuáles serían las zonas que ya definitivamente quedan, digamos, con grandes lesiones en el estado de La Guaira? Ok, Carlos, ¿te encuentras en línea? Sí, te escucho. Ok. ¿Cuáles serían las zonas entonces más vulnerables del estado de La Guaira tras lo ocurrido? Oye, las zonas más vulnerables vendrían siendo lo que vendría la zona costera, viviendas cercanas a la costa, más que todo, debido a que el movimiento sísmico prácticamente, en pocas palabras, es una sopa debajo de cada estructura. Esas partículas se dispersan y no se vuelven a recompactar. Por eso es que te recomiendo, hacer una inspección para determinar la integridad estructural del suelo y ver cómo poder mejorar esa integridad estructural y dar el visto de que sí se pueda volver a reconstruir en esa zona. Hay algo bastante curioso, Carlos, ¿no? La mayoría de los epicentros del estado de La Guaira son en Naiguatá, pero sin embargo en Naiguatá no hay o no ha habido suficientes casos de desplomes de casas, de edificios. Coméntanos cuáles pueden ser las variables o las causas para, siendo el epicentro en Naiguatá, la afección en el propio estado de La Guaira se presenta Macuto, Caraballeda, Caribe, todo ese sector, Playa Grande. Ok, ese fenómeno vendría siendo prácticamente, como por así decirlo, el colatazo de la onda, como tal. A veces puede generar más daño que el propio epicentro. Ok. Es decir, la disipación de onda, la disipación que genera la onda, la liberación de energía de forma tan rápida. Claro, es decir, no porque sea el epicentro no necesariamente va a generar mayor afectación. Todo depende por donde pase la onda y el tipo de suelo que toque, ¿no? Exacto, y el tipo de terremoto, porque eso iba. Viendo el histórico de los terremotos, se han presenciado algunos con movimientos poco usuales. Sí, correcto. De hecho, hay creo que dos tipos de sismo, ¿no? Hay uno que digamos, hace que las estructuras se inclinen como del lado derecho o del izquierdo, y hay otro que es como más oblicuo. No sé si nos puedes un poco ilustrar en cuanto a los tipos de sismo y cómo esto afectaría en mayor o menor medida a las viviendas, ¿no? En cuanto a los tipos de ondas sísmicas, tenemos como primera lo que vendría siendo las ondas E, que son ondas primarias o longitudinales. Este tipo de ondas son compresionales y mueven partículas del suelo hacia adelante y hacia atrás. Como segundo tipo tenemos lo que son las ondas S, bien sea conocidas también secundarias o transversales, y estas desplazan partículas del suelo de manera perpendicular a la dirección de la propagación. Tenemos acá también lo que son las ondas low, que mueven el suelo de manera horizontal y perpendicular a la dirección de la onda. Y tenemos las ondas Rayleigh, que son aquellas en donde el suelo se mueve en forma de elipsis, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, hacia adelante, respecto a la dirección de la onda. Ok, entre estos tipos de onda, ¿cuál es la más peligrosa? O si son varias, ¿cuáles son las más peligrosas para las estructuras? ¿Aló? Creo que no me escuchaste la pregunta. Bueno, de antemano les digo, amigos, que estamos haciendo esfuerzos con la conexión, porque como bien saben, a nivel nacional no estamos en los niveles más óptimos. Primero por las afecciones propias en la fibra óptica general y también por el alto consumo que se tiene en el país. Te preguntaba,
de los tipos de ondas que muy bien nos explicaste en este momento, ¿cuál es la que mayor afectación le generaría a las viviendas? ¿Escuchaste la pregunta, no? Okay. Sí, te escuché. Entre las ondas tenemos desde las más peligrosas hasta las que presentan menor cantidad de peligro. Como primera tenemos lo que son las ondas low. Como segunda tenemos las ondas secundarias y ya en el tercer punto lo que serían las ondas primarias. Por lo menos las más peligrosas son las ondas low y las ondas redhead, son las más peligrosas de todas. Ok, muy bien. En este caso, ¿qué tipo de ondas tuvo el sismo? ¿Tienes esa información precisada, el sismo del 24? ¿Me escuchaste la pregunta, no? No, ¿puedes repetirla? El tipo de ondas que hubo en el sismo reciente, ¿tienes esa información? No manejo esa información. Carlos, ya habiendo vivido pues toda esta situación, en este caso, ¿qué tipo de fundaciones o cimientos especiales se deberían exigir en la construcción de una vivienda o inclusive también de edificaciones, ¿no? Por lo menos en el caso de estas zonas tan vulnerables que se encuentran prácticamente en el Valle de Caracas y en la costa? La recomendación con todo lo sucedido es en el área de la construcción comenzar a aplicar lo que son las normativas de diseños estructurales y sismorresistentes acá en el país, debido al gran historial que tenemos y que se perfila en cuanto al tema de los movimientos, al igual que normativas sobre vías de escape y seguridad de contingencias. Según toda la información que tú has podido recopilar, ver, las fallas estructurales más comunes que has observado hasta el momento, ¿cuáles han sido? No me escuchaste la pregunta, ¿verdad? Es que estamos aquí haciendo, amigos, enormes esfuerzos. ¿Te encuentras en línea? ¿Aló? ¿Te encuentras en línea? Sí, me encuentro. No te escuché. Las fallas estructurales que mayormente has visto a partir de este evento, ¿cuáles han sido? Las fallas estructurales que has visto en este evento, ¿cuáles han sido, Carlos? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ajá, ¿tú me oyes? Sí, un poco entrecortado. Ok. ¿Cuáles han sido las fallas estructurales que has visto en este evento? Oye, durante el reciente evento he notado varias fallas estructurales, por lo menos el colapso por pisos blandos, efecto de columna corta, falla por cortante y confinamiento. Tú sabes que este sismo, bueno, fue un doblete, un fenómeno poco usual, ¿no? ¿Qué tanto pudo haber agravado el segundo sismo al suelo, teniendo en cuenta que fueron prácticamente parejos, con 20 segundos de diferencia prácticamente, ¿no? El impacto de un doble sismo fue bastante grande debido a que tenemos un primer sismo, se encuentra sucediendo en un momento y de pronto tenemos el segundo sismo. O sea, prácticamente uno, por así decirlo, intensifica un poco más lo que vendría siendo la onda pues, de acción sísmica. Bueno, tú sabes que posterior a sismos tan fuertes como el que acabamos de vivir, también, por supuesto, vienen las réplicas que son bastante serias, son similares a los sismos que regularmente antes de este fenómeno tuvimos, ¿no? ¿Qué tanto puede incidir la manifestación de estas réplicas en las viviendas que ya quedaron debilitadas producto de los dos primeros sismos, ¿no? Pueden tener una incidencia bastante grande debido a que ya la estructura como tal se encuentra comprometida. Por eso se recomienda realizar un evalúo de las estructuras a ver qué tan grandes son los daños. Si los daños solamente ocurrieron en mampostería, generalmente suelen rajar paredes y no en daños, fisuras graves en los elementos estructurales, ya sean columnas, vigas, pero sí pueden tener un impacto bastante grande en las viviendas que quedaron debilitadas. Ok, interesante saber esto. Tú sabes también que hay otra de las series de dudas que hay en la población, es el tipo de grietas, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de grieta que debe, digamos, despertar la atención de los habitantes, ¿ok? Que puede decir, oye, tu vivienda está en riesgo, y precisamente cuál sería el canal de comunicación para validar el nivel de gravedad de esta grieta. ¿Aló, me escuchas? Sí, perfectamente. Tú nos escuchas también, ¿no?
Sí, sí, te escucho. Ok. Principalmente hay que hacer una inspección donde se va a determinar los tipos de grieta. Las más comunes son las de 45 grados, grietas en X, sea en paredes, columnas, vigas, grietas horizontales. Ujú. Ok, hay una relación entre el grosor de la grieta con el nivel de gravedad, ¿no? También. Sí, correcto. O sea, hay grietas que son prácticamente, Que son prácticamente, ¿qué? Disculpen. por así decirlo, son pequeñas, muy Ok. pequeñas y no generan, no generan peligro alguno. Ok. Pero hay grietas que son notorias, por lo menos en elementos estructurales, tendimiento de columna, vigas, y sí deben ser atendidas lo antes posible. En este caso, para aquellas viviendas que, bueno, que quedaron, digamos, con lesiones pero salvadas, vamos a llamarlo así, ¿qué tipo de materiales, no, o técnicas de refuerzo se pueden emplear para, bueno, mantenerlas lo más posible seguras a nivel general? Porque yo sé que para casos especiales y generales, pues requieren, por supuesto, del estudio de ustedes, el estudio de ingeniería, de arquitectura, pero digamos, como para alguien que más o menos a nivel de albañilería se pueda defender, ¿qué consejos le puedas dar de primera mano, no? ¿Me escuchaste la pregunta, Carlos? No, ¿me la puedes repetir, por favor? Ok, amigos. Estamos conversando con Carlos Villanueva de IN Comarc. Vamos a hacer el recordatorio. Y la pregunta es, ¿qué técnicas de refuerzo o materiales, ¿verdad?, pudiéramos sugerirles a personas que tengan algún conocimiento básico, pues, de albañilería para mantener segura su vivienda en líneas generales, sin aquí incluir lo que pueden ser ya casos que requieran un estudio más profundo, pues, de parte de ustedes? Para daños menores se recomienda, aparte de evaluar la estructura, chequear qué tan grave fue el daño y profundizar un poco más para poder hacer las reparaciones. Porque son elementos estructurales, son los puntos clave y puntos críticos que deben ser atacados, que son los que pueden poner en peligro toda la integridad de la estructura. Okay. ¿Hay o existen errores que puedan ser históricos en las construcciones de nuestro país a nivel de arquitectura, ingeniería, como, bueno, para no volverlos a cometer? Quizás inclusive a modo de reflexión para tus propios colegas, ¿no? Existen errores a lo largo de toda la construcción, ¿Cuáles serían, Carlos? por lo menos cuando diseñamos una estructura, siempre debemos considerar lo que es sobredimensionar un poco la estructura del cálculo, porque no es lo mismo tenerla en papel, tenerlo en una computadora, los cálculos, los cómputos y todo eso, ya sabes qué tipo de material vamos a comprar, y cuando lo llevamos a obra es algo totalmente diferente. Muchas personas, por abaratar algo de costos, compran acero que no es el especificado, hacen mezclas de concreto que no son las que deben tener la óptima resistencia establecida en los planos, según el cálculo estructural que se hace. Entonces, suele pasar el error más común, personas comprometen la integridad del material. Y por eso, en parte, también es recomendable sobredimensionar un poco. Es más, también tenemos el caso de edificaciones. Por lo menos yo construí una casa ahorita, hace 20 años, ahorita, y en 20 años la llego a vender. No desconozco el uso que le van a dar a esa casa. Yo cuando la construí para una vivienda, tomando en cuenta cierta cantidad de peso, pero las personas que la van a adquirir 20 años después, desconozco totalmente el uso que le dará. Entonces, esa parte también hay que tomarla en cuenta. O sea, no pensar en que yo lo estoy haciendo ahorita para esto, sino pensar en que yo lo estoy haciendo ahorita para esto y posiblemente pueda recibir algo más. Claro, ciertamente. Sabes también que, y se ve mucho en redes, que algunas personas, bueno, obviamente sin desconocimiento, o con quizás un conocimiento muy básico, dicen que el salitre es una de las causas que pudo haber afectado la base de estos edificios que se desplomaron. ¿Eso es así? ¿Eso corresponde a una creencia, a un mito del colectivo? ¿Qué tanto el salitre puede afectar con el tiempo, ¿no?, la estructura de una vivienda? El salitre se afecta, con el tiempo afecta, pero a las estructuras que no tienen el debido recubrimiento. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una columna y no le dejo el debido recubrimiento entre acero y concreto,
y la parte del medio ambiente, por ahí se va generando un fenómeno y va corroyendo toda la estructura. Y ese es el caso también que vemos, columnas enteras y... Ajá, te estamos escuchando, se te oye muy bien. Ese es el caso donde tenemos una columna totalmente entera con pequeñas fisuras. Ajá. Y a la vuelta de 3-4 años tenemos la columna totalmente explorada. Cuando quitamos todo el concreto, vemos que la cabilla está toda explotada. Es decir, que todo está en definitivamente la técnica, ¿no?, que se emplee para ello. Sí, el recubrimiento, pues por lo menos hay personas que construyen, vacían la columna, que agarran una cabilla, empiezan a darle golpes, o sea, introducen la cabilla entre el encofrado y empiezan a golpear. Cuando en la práctica lo ideal es que utilicen un vibrador, y que el cemento pueda rellenar todos los espacios. Tú sabes que otra de las cosas que llamó la atención entre tantas fotos y videos que pudimos ver en redes sociales es que algunas casas, no sé específicamente, tenían en la estructura goma espuma. ¿Esto qué tan factible es posible? ¿Qué tan seguro es esto? ¿Por qué se le colocan material de goma espuma a las paredes de algunos tipos de casa, ¿no? ¿Qué función cumple esto? ¿Aló? Ajá, ¿me escuchaste la pregunta o no? Lo último, Sí. Lo último no te escuché. Ok. Vamos a repetir la pregunta. Una de las cosas que hemos podido ver a través de redes sociales son viviendas que tienen en su composición el material de goma espuma. ¿Esto qué tan seguro es? Si es factible utilizarlo, ¿qué tipo de función cumplen las viviendas? Porque esto realmente llamó la atención de muchas personas, ¿no? Eso depende del tipo de vivienda y lo que se vaya a construir. Generalmente eso es para aislarla. Eso es un aislante que va en la pared. Pero no viene como a sustituir el concreto, ¿no? Como muchas veces se dejó ver en redes sociales. Ok, nos queda claro. ¿De qué manera? Ajá, te escuchamos. Incluso hay viviendas que para poder construirla de forma rápida se utilizan paredes con malla. O sea, no utilizamos bloques, sino que utilizamos anime y en ambas caras del anime tenemos una malla, la cual luego es salpicada y queda totalmente como una pared. O sea, ese es en el caso de vivienda, encontrando vivienda de esa manera. ¿Y una vivienda con este tipo de construcción puede tolerar un sismo de esta magnitud? ¿De 7, de 6 grados? Sí, porque todo va dependiendo de la estructura. Okay. Uno primero construye la estructura y luego ya lo que vendría siendo las paredes de cierre. Las paredes como tal no soportan carga, o sea, las paredes de bloque. Ok. Bueno, en este caso, no sé si la pregunta te la hice ya, pero me gustaría en tal caso volver a refrescarla para ir cerrando, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacer entonces con esta zona afectada de La Guaira? ¿Volver a construir edificios, construir casas, o definitivamente sí se puede hacer, pero hay que recurrir a una ingeniería y una arquitectura muy especial, muy particular de ahora en adelante para todo aquel que pretenda construir en esa línea, ¿no?, particularmente del Estado? Oye, como primer punto, hacer una inspección del suelo para confirmar que la integridad del mismo sea óptima para volver a construir. Y hacer un estudio de qué tanta cantidad de carga puede soportar ese suelo para poder hacer una restricción en cuanto a las normativas del municipio y la cantidad de pisos y el tipo de edificación que se van a levantar en ese suelo. O sea que se podrá construir, pero a través de un estudio bastante especializado, ¿no?, en este sentido. Sí, correcto. Y contratar personal calificado, o sea, profesionales, que te den la garantía, o sea, la seguridad de que es un proyecto que se está realizando y no se va a venir abajo, ya que eso es una inversión y pones en riesgo tanto tu inversión como la seguridad de tus familiares, amigos, conocidos, las personas que estés construyéndole la vivienda. Ok. ¿Qué tipo de asesoría, apoyo, servicio puedan ustedes ofrecer a todas aquellas viviendas, particularmente edificios, ¿no?, aquí en Caracas, ¿no?, que se han visto afectados por este sismo, que tengan unas grietas que sean, digamos, curiosas o que le despierten alerta? ¿Qué tipo de servicios
ofrecen ustedes en este sentido y las vías de contacto, ¿no? Oye, nosotros estamos ofreciendo el servicio de inspecciones totalmente gratuitas para apoyar a las personas afectadas en la zona. Hemos publicado en redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y poderlos asistir de tal manera. Nosotros ahorita estamos ubicados en Puerto La Cruz, pero podemos prestar la colaboración hacia todas esas personas que se vieron afectadas. Igualmente, cualquier noticia o algún tipo de información pudiésemos hacerla llegar a los entes del Estado buscando más apoyo. En este tipo de eventos, lo ideal es que todos nos unamos como venezolanos y reconstruyamos este país. Así es, importante eso, y que cada quien, por supuesto, aporte su conocimiento, sus recursos en el área donde mejor pueda servir, porque no todos tenemos el conocimiento para hacerlo todos. Hay mucho que podemos tener, inclusive la voluntad de hacer muchas cosas, ¿no? Le decía, por cierto, a alguien que está en Margarita, oye, yo quisiera estar ahí en Caracas, pero sí, pero es que tú estás en Margarita y si tomas un avión en este momento va a ser la cosa más imprudente que puedas hacer, pero puedes aportar en los tantos centros de acopio, ¿no? que te encuentras allí en el estado de Nueva Esparta. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por esta comunicación. Me disculpan aquí el sonido. Y bueno, por aclarar todas estas dudas, ¿no? Que se han presentado desde el momento del sismo hasta el momento. Creo que Carlos está allí, ¿verdad? Bueno, te decía que estamos muy agradecidos por la información que nos brindaste, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, aquí hicimos como pudimos con la conexión de WhatsApp. Recuerden que bueno, estamos en una situación especial con la conectividad. Sin embargo, creo que le pudimos apreciar lo que Carlos nos dio en la entrevista. Para contactarlo, para hacerle preguntas particulares acerca de la situación de sus viviendas o de sus edificaciones, la cuenta de Instagram es @Incomar con Q al final, Incomar. De todas maneras, aquí en el live, para quienes nos están viendo a través de @Café Vital Radio, le colocamos el usuario. Para quienes nos están escuchando a través de Radio Sintonía, también pueden acceder al usuario de la empresa a través de @Café Vital Radio. Nosotros vamos a continuar con nuestro operativo informativo relacionado, por supuesto, a este acontecimiento. Vamos en estos momentos a hacer un corte en nuestra transmisión. Posteriormente, por allí me está ya escribiendo nuestra compañera María de los Ángeles Montiel desde el estado Carabobo, y sé que hay interés de otras personas en unirse a esta transmisión. Radiosintonía1420.com para todos ustedes, esas 24 personas que están allí conectadas en @Café Vital Radio, más las que se van a sumar. Recuerden, radiosintonía1420.com para que escuchen nuestro operativo de información. Estamos a su disposición para todo el servicio público, para toda la información que deseen saber. Tenemos esa mano amiga en este momento tan particular y tan sensible. Nos vemos en tan solo minutos. Gracias por estar aquí.